Museo Pablo Serrano, Museo Instituto de Arte Contemporáneo Pablo Serrano, para escuchar a Antonio, tengo que mirar, Clemente Ferrero, que nos va a explicar de una forma detenida la armadura que el Gobierno de Aragón le ha adquirido a él como propietario de, vuelvo a mirar, Arte Nijonto, y ya que él es un historiador del arte, experto en arte y cultura japonesa, sobre todo en la evolución de las espadas japonesas, armaduras y también de las placas urushi. Es también presidente de una asociación que tengo aquí apuntada, que me la han apuntado además con letra pequeña, y no sé si podré leerla. Es, bueno, Asociación Española para la Preservación de la Espada Japonesa. Y algo más. Y artes tradicionales. Exactamente. Bueno, pues él nos va a explicar paso a paso en qué consiste esta armadura, sus partes, lo que representan las armaduras en la vida del samurái y cuál es la sociedad en la cual los samuráis tuvieron su protagonismo desde la Edad Media hasta la Edad Moderna y la Edad Meiji, que es cuando empiezan a declinar y desaparecer como casta social. Correcto, finales del periodo Edo. Pues con vosotros, Antonio Clemente. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Buenas tardes. Gracias, Isidro, por tus amables palabras y la presentación. Isidro Aguilera. Isidro Aguilera. Gracias por la amable presentación. Bueno, como bien nos ha puesto, en primer lugar, gracias a todos por asistir, por sacar un huequecito en las agendas personales de cada uno para asistir a esta conferencia. Y bueno, como bien ha presentado Isidro, el motivo de la conferencia es presentar la pieza recientemente adquirida por el Gobierno de Aragón para la colección del Museo de Zaragoza. Mi ponencia se va a dividir en dos bloques fundamentales. Uno va a ser una pequeña introducción al contexto de las armaduras japonesas, especialmente en su vertiente de mayor refinamiento y de mayor lujo, más destinadas a la clase, al rango de samuráis de elevado estatus, porque hay muchas diferencias en los grados, siendo todos parte de la nobleza guerrera como casta samurái. Como todo en la vida hay rangos y diferentes puestos jerárquicos, y esto pues, es algo que repercute indefectiblemente en lo material que cada samurái podía permitirse o podía utilizar, y tanto en las armas como en las armaduras pues tiene su reflejo. Yo, como digo, aunque haré una pequeña introducción en la que tocaré brevemente también las piezas más anodinas y un poquito más sencillas que utilizaba la infantería, quiero centrarme sobre todo en piezas de mayor importancia, que al final, bueno, pues es el hilo conductor de la conferencia, para poner en antecedentes de la pieza que posteriormente vamos a desgranar y que ha sido la adquisición del museo. Dicho esto, voy a hacer esta pequeña introducción. La armadura japonesa ha sido a lo largo de la historia un incuestionable símbolo de estatus. Por este motivo, dentro de la casta samurái, como he dicho hace un momento, existieron diferentes rangos jerárquicos y de importancia en el organigrama. Esto es algo que se determinaba sobre todo por el poder político, el posicionamiento social y sobre todo por el poder económico. Y por ende se daban diferentes grados de excelencia en las armas y en las armaduras que cada cual podía costearse, desde los samuráis más humildes, pasando por otros de grado medio, hasta los de clase más elevada, incluyendo los grandes señores feudales que representaban y tenían el poder político de cada uno de los feudos. En esta primera imagen tenemos un ejemplo de una pieza que es lo que se considera un oyoroi. Es una gran armadura del periodo Heian, en el siglo XII, que pertenece al Museo de la Prefectura de Okayama y que está considerada como un tesoro nacional. He elegido esta imagen porque este periodo es el momento, el punto de inflexión en el que Japón ya empieza a poder presumir
de una estética y una idiosincrasia propia en sus armas y en sus armaduras. Antes de este periodo, prácticamente todas las armaduras que existían tenían una alta influencia continental tanto de China como de Corea. Eran estéticas un poco diferentes, pero en el proceso evolutivo los japoneses, como la mayoría de las artes que practican, toman características de diferentes lugares con los que han tenido contacto. China y Corea, a nivel comercial, político y económico, fueron puestos de relaciones muy fluidas y subliman las artes que han adquirido en el contacto con otros pueblos y las llevan a la perfección. Y por eso digo que en este caso aquí ya podemos hablar de una armadura en estética completamente definida de lo que serían las armaduras japonesas de este periodo. Como digo, esto es una pieza que está considerada un tesoro nacional de Japón. A nivel de armadura, estamos hablando que existen en Japón 8 armaduras consideradas tesoro nacional. Luego, a la hora de hablar de los grados de excelencia de las piezas a nivel documental y las designaciones que concede en las diferentes asociaciones de especialistas y el Gobierno de Japón, haré unas matizaciones sobre estas designaciones de bienes de importancia cultural, tesoros nacionales, etc. Los samuráis de más baja condición, como he dicho, siendo parte de la nobleza, no podían permitirse grandes alardes y sus blindajes se limitaban a sencillas corazas. En el mejor de los casos, como podemos ver en esta imagen, se complementaban con algún tipo de protección ligera para las extremidades. Y en este punto también es conveniente aclarar que dada su posición y su estipendio, muchas veces estos blindajes ni siquiera eran en propiedad, eran propiedad del clan al que pertenecían, que se las cedía para los momentos en los que tenían que ir a la batalla. Eran armaduras que una vez que no se necesitaban o se precisaban para ir a la guerra, se guardaban en sus correspondientes cajas y en los arsenales se inventariaban con una serie de números y símbolos y se guardaban como propiedad del clan, que las había cedido y las había prestado a estos soldados de inferior rango para ir a la batalla pues, de una manera un poco asequible de cara al combate, para no ir a cuerpo desnudo, pero incluso en algunos casos ni siquiera llevaban este tipo de protecciones como vemos en esta imagen. Esto sería lo que son los denominados los ashigaru, que es el cuerpo de infantería, eran los que iban de punta de lanza en la batalla. Y en esta imagen, en estas 3 imágenes que he seleccionado, podemos ver el diferente complemento armamentístico que llevaban. En algunos casos, pues, siempre el sempiterno arco y flecha, que por contra a la creencia popular, que se piensa que el arma por antonomasia del samurái es la espada, esto es algo que no es así, siempre fue el arco y la flecha. Por encima de la espada. A partir del siglo XV, finales del XIV, comienzos del XV, este paradigma empieza un poco a cambiar, pero siempre el arco y la flecha es el arma intrínsecamente relacionada con la casta samurái. Luego vemos a otros con unos arcabuces. Otra creencia generalizada errónea es que el samurái no utilizaba armas de fuego. Eso no es cierto. Como digo, esto muchas veces por tema de cine, de anime o de cómic, pues se tiende a idealizar y a mitificar la honorabilidad del samurái, que no se deshonra utilizando armas de fuego, que el honor prima por encima de todo. Estos son imprecisiones e incorrecciones históricas. El samurái, si tenía que dar una puñalada por la espalda, la daba, y si tenía que utilizar un arma de fuego para matar, cuando tuvo la ocasión para utilizarlas, lo hizo. En la guerra no hay amigos, y toda aquella ventaja que puedas aprovechar, pues se aprovechaba. Pero como digo, pues se ha idealizado, se ha mitificado mucho esto a través del código del Bushido y demás virtudes del samurái. De hecho, como anécdota, el tema de Bushido, el Bushido de Nitobe, es una obra que llega a publicarse por primera vez en el siglo XX y se publica en inglés y en Estados Unidos, la primera edición del Bushido, para que veamos hasta qué punto este romanticismo de la figura y de la mitificación de estos valores e ideales han alcanzado. No era así. Por eso digo que hay que tener presente que el Bushido, este código de honor que parece que rige todo, es ancestral. No, la primera edición del Bushido escrita fue en el siglo XX y en lengua inglesa.
En esta imagen podemos ver en la parte izquierda, no sé, la flecha, la de allí, en el círculo con la flecha, he señalado, bueno, es una anécdota, un poco para justificar o para ratificar esta idea de condición de clase, esas ristras que llevan en los hombros estos ashigaru, estos soldados de a pie de infantería, se denominan yusu. Yusu es un rosario de cuentas budista que se utiliza para el rezo, que en este caso no es eso, pero se denomina así por su similitud morfológica. Lo que lleva dentro, eso es una tela y cada una de esas bolas son bolas de arroz, el arroz gomoso, el arroz glutinoso que se come, y que cada uno de estos soldados llevaba encima para los rigores de batalla, pues si necesitaba un tentempié, comerlo o si lo permitía el tiempo, pues hacer una sopa con un agua caliente. Esto es algo que jamás haría un samurái de elevado estatus, jamás llevaría su comida encima y jamás tendría que depender de estar pendiente de hacer la comida. No, a ellos se lo harían. Entonces, bueno, es significativo y muestra cómo pues, los soldados de inferior estatus, aparte de no ir tan protegidos como pudiera ir un soldado o un samurái de un mayor rango, pues tenían también que cargar con estas raciones de arroz. Raciones de arroz que les daban de una manera muy restringida, no por el hecho de que no lo quisieran que comiesen, sino que por el hecho de que no tuviesen un excedente con el que pudieran hacer lo que llamaban saque de campaña. Que no tuvieran demasiado arroz, que pudieran acumular, fermentar y hacer un licor que luego pues, repercutiese de manera negativa a la hora de pelear. Aquí una serie de ejemplos históricos de este tipo de blindajes que utilizaban estos soldados. En la foto de la izquierda vemos varios modelos, todos pertenecen a la misma tipología de armadura de coraza. Y bueno, las diferencias esenciales, como pueden ver, pues, son los dibujos que presentan en la zona central de la coraza, que no es más ni menos que distintivos de clan, blasones familiares, mon, que se denominan, de cada uno de los clanes a los que pertenecían, que aparte de ser una muestra de orgullo, de pertenencia a un grupo, pues eran distintivos dentro del campo de batalla de lo que, de a qué bando pertenecía cada soldado que estaba enfrentándose. En la imagen de la derecha vemos un ejemplo de este tipo de blindaje con un pequeño sombrero de forma cónica que se denomina jingasa, que esto pues, es otro añadido que pudieran llevar algunos de estos soldados como una protección ligera de cabeza, aunque en muchas ocasiones incluso se ha llegado a desestimar esta función práctica y simplemente pues, sería un complemento más diferenciador dentro del campo de batalla. Luego, en contrapartida, pues tenemos los casos diametralmente opuestos en calidad y excelencia. En los samuráis de alto rango, pues es donde empiezan a apreciarse los ejemplos más exquisitos en todos estos aspectos armamentísticos. Armaduras que suponen blindajes integrales y que a la par muestran los más delicados y sublimes trabajos artísticos del metal, del textil, del lacado y de las diferentes artes que aglutinan. He seleccionado para ilustrar pues, esta realidad esta secuencia, esta batería de imágenes de un libro que se denomina Yoshi Ason Yoroi Sakuyo Shichi. Es una obra del siglo XVIII de un artista, de un escritor y cronista muy célebre, Iseta Take, que nos muestra la rutina de vestimenta de un personaje muy célebre de la historia de Japón, Minamoto no Yoshiie, en la que vemos el proceso desde que está con ese ligero taparrabos, un fundoshi que se denomina, hasta que viste la armadura de forma integral. Aquí en la imagen de la izquierda, aparece ya de forma muy significativa acompañado de dos sirvientes que abren la caja donde tiene la armadura almacenada, y aunque en el resto de las imágenes solo se le va a ver a él en los diferentes pasos del proceso de vestimenta,
se debe tener presente que un samurái de esta posición jamás se vestiría solo, siempre sería asistido por 1, 2 o incluso más sirvientes que le ayudarían en la labor de la vestimenta. Primero, pues por esa relación de servidumbre señor-sirviente, y segundo, porque la complejidad de estas piezas ya requiere de una ayuda para hacer la vestimenta de un modo óptimo. Estas son las prendas de vestir que van previas a la vestimenta del blindaje en sí. Vemos que lleva diferentes prendas. En la primera parte, la chaqueta y la hakama, que es el pantalón falda, que se vestía bajo la armadura. Ese gorro que se está poniendo, que no es un kabuto al uso, no es un casco de armadura en sí, sino que es un casco que lo máximo que hace es reflejar la posición y el estatus superior de quien lo viste. Es una reminiscencia de los tocados chinos que utilizaban en la corte palaciega china. Es otra importación, otro préstamo tomado de estas relaciones. Luego, posteriormente a la camisa que lleva, se pone otra sobrecamisa que ya va más historiada en cuanto a decoración. Suelen ser telas con brocados en hilos de plata, en hilos de oro, que generalmente también inciden en esas decoraciones con los blasones familiares de cada clan. Y en este punto es ya cuando se empiezan a poner las partes del blindaje en sí mismas. Vemos que también se pone una hakama, un pantalón del mismo juego de tela que la parte superior. Continúa poniéndose las protecciones de las piernas inferiores. Ya posteriormente pasa a colocarse la zona del blindaje que se ubica en la zona del cuerpo, la coraza en sí. Hasta que al final pues, se ha puesto todos los elementos y culmina con la colocación de las armas. Figuras y personajes de este estatus llevaban armaduras bastante más pesadas, bastante más completas, de un refinamiento muchísimo mayor, porque generalmente su implicación en batalla iba a ser menor que lo que pudiera ser de un soldado de a pie. Son armaduras que ofrecen una protección muy grande, pero también tienen una movilidad un poco más reducida. Un gran general lo más probable es que estuviese, no sé, que lo requiriese la batalla en posiciones de retaguardia, dando las instrucciones pertinentes a los diferentes, los diferentes soldados del ejército para que hicieran la guerra como él dictaminase con sus atributos de mando. En este caso, aunque le vemos preparado con su arco y flecha y sus armas, muy probablemente pues, no entraría en acción si no fuese estrictamente necesario. Por eso podían permitirse también estos blindajes que tuvieran una movilidad más reducida, porque tampoco iban a tener que implicarse tanto en batalla a priori como lo tendría que hacer un soldado de un grado más bajo. Por eso, como digo, los samuráis eran perfectamente conscientes que la propia vida dependía de las capacidades del equipamiento, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Lógicamente, esto es extrapolable a las armas, del mismo modo que hay defensas más complejas y más completas, pues hay calidades en las armas. Pero bueno, aplazaremos para otra participación una conferencia sobre armas y tocaremos las diferentes tipologías y las diferentes posibilidades y la evolución de la espada japonesa. Entonces, esto pues obviamente repercutía en que los samuráis más ricos y poderosos gastasen pues auténticas fortunas en sus armas y en sus armaduras, no solo por el fin práctico y vital, también pues, más allá de esa primera y necesaria función, el ostentar, el mostrar que ellos eran los que mandaban, ellos eran los que tenían el potencial económico y el posicionamiento social por encima del resto. Dentro de este concepto de la armadura como elemento asociado al poder, la autoridad y la riqueza
cabe destacar la importancia de factores diferenciales que distinguía una armadura de superior estatus de estas otras que hemos dicho que eran más básicas. Por este motivo, los samuráis de más elevado rango y los grandes señores daimyo seleccionaban armaduras que rápidamente los distinguía tanto como miembros destacados dentro del clan, como a su vez también un afán de destacarse con respecto a clanes vecinos con los que competían por la territorialidad. Entonces no era solamente una batalla en lo práctico y en lo bélico, también era una batalla en lo psicológico. El mostrar y el ostentar riqueza y poderío a través de tus armas y tus armaduras era una forma de mostrarle al rival, al vecino, que tu poderío económico siempre iba a ser superior al de ellos y en una guerra al desgaste ibas a ser superior. ¿Por qué? Porque tenías un potencial económico más grande que te iba a permitir mantener durante más tiempo esa guerra en condiciones óptimas para llegar a una victoria. Aquí he seleccionado otras dos fotos de armaduras muy representativas. A la izquierda otro tesoro nacional, en este caso ya del siglo XIV, en el periodo Nambukuchō. Y a la derecha, otra pieza que en este caso es un bien de importancia cultural. Este tipo de armaduras tempranas vemos que destacan, sobre todo en la zona de los kabuto, de los casco, por tener unas grandes aletas en los laterales, los fukigaeshi que se denominan, cuyo sentido práctico era, ya que como he dicho, el arma principal que se utilizaba en la batalla era el arco y la flecha, hacer de pantalla, de escudo, ante una potencial lluvia de flechas. A lo mejor se echa de menos una pieza que en armaduras ya posteriores es muy significativa y muy llamativa, y es la máscara, el mempo, que suelen llevar prácticamente todas las armaduras a partir ya del siglo XVI-XVII. Esa es una parte que, aunque es muy llamativa y muy significativa, no era práctica, ni se utilizaba en batalla o rara vez se hacía. Su sentido era el de infundir temor al rival, al contrincante, y representar pues, figuras que dieran ese aspecto fiero o de temor a quien te estabas enfrentando. No la llevaban, por supuesto, los soldados de a pie, se limitaba a estos personajes de preponderancia, generales y samuráis destacados de elevado rango, pero que a la batalla no la llevaban. En estas armaduras tempranas, siglos XIII, XIV, XV, ni siquiera se hacían, no eran parte de la indumentaria general de una armadura. Y otro complemento que tenía la misma función que estoy contando de hacer de escudo, de pantalla, para ser potencialmente hacer más difícil que ser herido, son estas grandes sombreras, estos sode, que se denominan grandes sombreras, que llevan este tipo de arneses de guerra, estas armaduras. Luego, en las siguientes imágenes, veremos ya cómo estos modelos, estas tipologías, van evolucionando, porque al final, cuando ya los usos de combate van cambiando y evolucionando, el arco y la flecha no es tan representativo, no se utiliza tanto como en estos periodos, la espada pasa a tener la función preponderante, y sobre todo con la llegada del siglo XVII, el gobierno de los shogunes Tokugawa, que Japón entra en un periodo de relativa paz en el que apenas ya hay guerras, estos aspectos cambian y esta funcionalidad va desapareciendo en favor de una mayor ostentación a nivel ornamental y en detrimento del uso práctico. Por eso, cuando en el periodo Edo los grandes daimyo realizaron sus armaduras, tomaron como ejemplo estas piezas anteriores que hemos visto, que son los momentos de esplendor de la casta samurái, pero metieron nuevos factores que iban más destinados a este baile social, a esta imagen de ostentación. Incluso llegado en el periodo Edo llegó a darse una corriente que se denominaba dandismo,
en el que el samurái de elevada posición lo que buscaba era eso, ser un dandy, tanto llevando una armadura como la ropa que portase o como los colores que su espada luciese. Entonces, claro, pues, para buscar este pináculo de excelencia se buscaban el reflejo de los modelos de los periodos de mayor esplendor en lo armamentístico, pero ya adaptado a esta sublimación de las artes que en el periodo Edo se alcanzaron. Aquí vemos, esta imagen es muy interesante para dar también contextualización a lo que antes he comentado de las bolas de arroz que llevaban los soldados de a pie. Vemos ese rosario de cuentas Yusu que he hablado. En este caso es una armadura muy célebre de un gran general, Honda Tadakatsu, que es uno de los denominados Tokugawa Shinten, ¿no? Los Tokugawa Shinten son los 4 generales, los 4 reyes bajo el cielo de los Tokugawa. Esta es una armadura ya dentro de esos, aunque es del siglo XVI, ya empieza a verse, se ven claramente ya esas diferencias con respecto a las piezas que hemos visto anteriormente. Ya empieza a haber un mayor esfuerzo en que lo artístico prime sobre lo práctico. Esa cornamenta, la practicidad que tiene para ir a la batalla es prácticamente nula. Y al final lo que se está buscando es destacar la figura de ese gran general, que, como he dicho antes, difícilmente entraría en batalla salvo que lo requiriese la acción, y si lo hiciera no utilizaría ni ese kabuto, ni por supuesto la máscara, ni el rosario de cuentas que lleva colgado, porque son elementos que entorpecerían más que ayudar. En este caso, y como hemos visto anteriormente en estas piezas, si se fijan, pues les he adelantado las designaciones que tienen como piezas. En este caso aquí hay un tesoro nacional, un kokuho y un yuyobun kasai, que es un bien de importancia cultural, que pertenecen, en estos dos casos, pertenecen a un santuario o a un museo, la anterior a otro museo, y en este caso vemos que pertenece a una colección privada. Aquí hay una cuestión que me gustaría puntualizar, porque es muy interesante y es también una de las grandes mitificaciones que hay tanto en armadura y muchísimo más en el tema de la espada japonesa, que es bastante más extendido y está bastante más generalizado. Y es que muchas veces se escucha, pero ¿cómo usted dice que tiene espadas japonesas de tanta antigüedad, armaduras, etcétera? Está prohibido sacar de Japón este tipo de piezas, de objetos. Eso es falso. El comercio de espada japonesa y de armadura japonesa y de cualquier arte japonés es legítimo, es lícito, es correcto, siempre que se haga acorde a la legalidad que exige tanto Japón como el país de destino, pero sí hay ciertas salvedades y ciertas puntualizaciones. En este caso, hablando de los bienes de importancia cultural, bienes de importancia artística o los tesoros nacionales, se pueden comprar, aquí hay un caso de una colección privada, pero no pueden salir de Japón. Pero estamos hablando que a nivel de tesoros nacionales son 110 espadas y 8 armaduras, bienes de importancia cultural y bienes de importancia artística hay algunos más, es algo más de un centenar de cada uno. Son piezas que se pueden adquirir, pero no pueden salir de Japón. Todas las demás pueden salir, sin ningún problema. Y hay piezas que a nivel cualitativo y técnico son tan importantes como bienes de importancia cultural o como tesoros nacionales. ¿Cuál es la diferencia? Esa designación. ¿Y por qué unas son designadas como tal y otras no? Porque generalmente todos los tesoros nacionales y todos los bienes de importancia cultural o artística son piezas que han tenido o tienen una serie de registros y un bagaje histórico que les puede relacionar con una figura destacada, un acontecimiento histórico u otras cuestiones de relevancia para la nación. Pero, como digo, hay espadas y armaduras que a nivel cualitativo y técnico pueden ser tan buenas como estas piezas. No son demasiadas, pero las hay. Para eso luego están las asociaciones de expertos en Japón, tanto de armadura como de espada, que emiten una serie de documentos que tienen diferentes grados de excelencia
para cada una de las piezas que pasan a esos exámenes. Luego, cuando hable de la armadura del museo, que tiene una de las documentaciones de importancia que esas asociaciones emiten, les hablaré de las diferencias y de los diferentes grados de estas piezas. Bueno, aquí otras fotos curiosas, otras diapositivas curiosas que les aporto para hacer también una referencia a unas particularidades en armaduras que pueden ver y que les pueden resultar llamativas a primera vista por su estética no japonesa o menos japonesa que las anteriores. En este caso, lo más llamativo de las dos a primera vista cuando aquí las vemos es sobre todo ese kabuto que nos recuerda pues, a los cascos de corte occidental españoles, portugueses, italianos, el típico morrión o estos yelmos que se utilizaban más por nuestras latitudes. En el caso de la armadura de la izquierda, recuerda con razón porque es de origen italiano. Tanto el cuenco del kabuto como la propia coraza son italianas, de fabricación italiana, pero se les ha añadido, en el caso de la izquierda, un sicoro, que es la protección del cuello, la protección que va por... No me sale el ratón. Bueno, la protección que va por detrás del cuello y los laterales, y se le ha añadido un haidate, que es la protección del faldellín, que cubriría la zona de los muslos. Esta es una armadura que también está denominada como bien de importancia cultural, que perteneció a la familia Tokugawa, y Ieyasu Tokugawa, el fundador, bueno, el gobernante que inició el periodo Edo cuando ganó la batalla de Sekigahara, adquirió esta armadura en los contactos que empezó a haber con españoles, italianos, holandeses. Luego ya el monopolio quedaría para los holandeses, se perseguiría al resto por el cristianismo y por el peligro que supuestamente creaba la estabilidad del gobierno. Y es una armadura que, bueno, pues por ese exotismo que para ellos producía este tipo de armamentística venida de fuera, Namban, que se denomina Namban. Namban es algo así como los bárbaros del sur, bárbaros en el sentido pues extranjeros que han venido a Japón. Y es un regalo que le hizo a su 10º hijo, Tokugawa Yoritomo, me parece, no lo aseguro, creo que sí, Yoritomo. Y además también podemos ver otra particularidad muy curiosa por la que este tipo de piezas tuvo cierta aceptación, bastante aceptación, que incluso derivó en una tipología luego que sería característica japonesa, y es que ven ahí en la zona de la tripa como dos pequeños impactos, dos concavidades, son, como bien se puede imaginar, pues dos disparos de arcabuz. Esto puede ser fruto de dos cuestiones, o bien que se ha hecho a propósito o que lo ha sufrido en batalla. La conclusión es que para ellos esto revoluciona bastante el tema de los usos de combate, porque estas armaduras se dieron cuenta que aguantaban los impactos de armas de fuego. Hasta la fecha era complicado que la protección que ellos utilizaban aguantase los impactos de un arcabuz. Entonces, bueno, vieron que este tipo de blindaje de una placa enteriza de metal de diferentes espesores podían aguantar el disparo del arcabuz. Entonces, o bien esto es consecuencia de una armadura que ha estado en acción y lo ha recibido, o esto es una prueba de tamesi, que se denomina. Tamesi en la espada es de corte, en las armaduras es de impacto. Se probaba que podía aguantarlo. Lo hacían tanto en las corazas como en los kabutos. Y posteriormente esto ellos es algo que, una vez más, adquirieron y a su manera lo llevaron a su punto de vista y lo sublimaron dentro de lo que es su propio arte. La imagen ya de la derecha es otra armadura en este estilo Namban, estilo occidental, pero ya es de confección eminentemente japonesa. Aquí ya no hay ninguna pieza de reutilización, ni portuguesa, ni española, ni holandesa, ni de ningún otro país extranjero. Es una armadura que
que Ieyasu Tokugawa regaló a uno de sus grandes generales, de los que he comentado antes, de los Tokugawa Shitenno, a Sakakibara Yasumasa. Y como digo, es una pieza que ya, imitando los modelos occidentales, está hecha completamente de confección japonesa. Vemos el característico kabuto con esa forma que hemos comentado, y la coraza, que es un tipo de coraza denominada Hatomune-do, que es como el del pecho de un ave, con esa especie de quilla en la zona central, y es una placa enteriza de metal capaz de resistir estos impactos. Este precisamente, Sakakibara Yasumasa, su armadura, en esta imagen, una de sus armaduras japonesa, y la anterior que hemos visto, el regalo de Tokugawa Ieyasu. Y bueno, esta imagen la he seleccionado porque me viene muy bien de pie para comentar, una vez que ahora empecemos a desgranar el intríngulis de la armadura del museo, estas dos imágenes centrales de símbolos, de banderas, denominadas sashimono, la bandera azul con el ideograma de Sakakibara Yasumasa y el sol, o la luna, que en este caso, y esa especie de cono que le complementa, que iría ensartado en un mástil que se denomina umajirushi. Los umajirushi eran otros distintivos de campo que se utilizaban pues, para representar una figura de poder, como su presencia y su situación dentro del campo de batalla. Estas son estandartes que podían llevarse tanto a pie como a caballo. En este caso, bueno, también pues, por poner un poquito de nombre a lo seleccionado, tanto la armadura como el retrato, el kakejiku, que es la pintura esta que complementa con el retrato del general, todos ellos son bienes de importancia cultural de Japón. Bueno, hecho esta brevísima introducción a unos aspectos muy fundamentales de lo que es la armadura japonesa, en su vertiente más rica y más centrada en personajes de relevancia, vamos a abordar las características esenciales de la pieza que ha adquirido, y es la flamante adquisición del Museo de Zaragoza. Bueno, aquí destacar la fotografía magnífica de Omar, que está grabando al fondo, unas fotografías que nos van a permitir ver muy bien en detalle lo que es la pieza, aunque está abajo expuesta y la podrán ver con calma una vez que acabemos. No todas las que he seleccionado son suyas, pero todas las que están seleccionadas que son suyas están indicadas perfectamente su autoría. Esa es una fotografía de la pieza desde su perspectiva frontal, y ese pequeño hexágono es el mon del clan al que pertenece esta armadura, el clan Hori, que es una constante en la pieza. Se repite en diferentes partes, tanto en la coraza como en el casco, como en las cajas. Al final es un distintivo de orgullo, de pertenencia, en este caso a un clan, y los propietarios pues, y los que la encargaron pues, tuvieron bien presente que esto quedase reflejado. Vale, esta siguiente imagen nos muestra, esto no se va a poder ver físicamente aquí porque al final es una cosa de archivo para el museo, es el documento de legitimación y de identificación que la Asociación para la Preservación de la Armadura Japonesa emitió para esta pieza. Este documento, en la parte izquierda, tiene más texto y tiene más apartados de los que aquí he seleccionado, pero bueno, he querido centrarme en estos dos. Uno es el de la izquierda, que nos pone una fecha de atribución, de localización cronológica de producción, que pone Edo Jidai Chuki, esos mediados del periodo Edo. Tengamos presente que el periodo Edo va de 1603 a 1868, por lo tanto, su zona media sería entre 1700 y 1750.
Andamos en ese rango que además coincide con la época de trabajo del artista que sale reflejado en la imagen de la derecha, Nobuie Saku, hecho por Nobuie. Nobuie es un linaje de armeros, ahora hablaré un poquito de ellos, y este Nobuie en concreto desarrolló su obra en este periodo. Por lo tanto, la identificación y la ubicación cronológica de la Asociación para la Preservación de la Armadura es pareja a la del trabajo del artista. Retrocedo un momento a la fotografía anterior porque hay otro aspecto que es importante aclarar y es muy presente si alguien quiere iniciarse, tener muy presente si alguien quiere iniciarse en el estudio, coleccionismo de armaduras japonesas, y es que en este caso, al referirnos a esta pieza, como ven en la primera línea, pone Dangaedo Gusoku. Bueno, Dangaedo hace referencia a la tipología. A la hora de referirnos a una armadura, lo primero que hay que describir es la tipología de la coraza del cuerpo. Dangaedo es esta tipología de doble construcción, de diferentes tipos de placas en la zona superior que en la inferior. Y luego, Gusoku es una forma de referirse a las armaduras cuando estamos hablando de armaduras que son completas desde origen en todas sus piezas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una gran cantidad de piezas, posiblemente más de las que existen en el mercado, en las colecciones privadas y públicas de todo el mundo, no son Gusoku, son armaduras, se suele utilizar el término coloquial, Frankenstein. Están compuestas por piezas de diferentes procedencias, diferentes cronologías, diferentes escuelas y diferentes maestros. Que un Gusoku sea una pieza en las que un conjunto en el que todas sus piezas sean de la misma procedencia y del mismo origen, afecta inmensamente a su valor, no solo pecuniario, sino a nivel histórico y documental. Una pieza que ha sido destripada o que en el transcurso de los siglos las diferentes piezas se han ido extraviando y luego se ha ido componiendo de parches, jamás puede tener el mismo valor que una pieza que conserva todas y cada una de sus partes de origen intactas y al completo. Entonces, a la hora de referirnos a un Gusoku, nos estamos refiriendo a una pieza de esta naturaleza. Por eso es importante tenerlo presente, sobre todo pues, a la hora ya de acometer el estudio o de visualizar una obra, tener presente esto. Al ojo no especializado es difícil determinarlo, porque sobre todo si se ha buscado una sintonía en la combinación de piezas, pues puede costar. Hay detalles como ver si la cota de malla, el cruce de las diferentes anillas es igual en la zona de la protección de los brazos que en la de las piernas, si la máscara se corresponde el trenzado, el textil de la zona de unión de placas con el de la coraza, con el de las piernas, etcétera, etcétera. Son muchos los factores a determinar. Pero esto ya más que ser necesario de cara a nosotros poder visualizar en un museo una pieza, lo es de cara si estamos pensando en comprar o en adquirir o iniciarnos en el coleccionismo, porque te pueden presentar una coraza que sí pueda ser original del periodo Edo, a la que le han podido añadir unas protecciones del siglo XX, copia, o una máscara o un kabuto, que tengan una similitud estilística, pero no son piezas históricas. Pero te lo van a lo mejor vender todo el conjunto como completo de lo que una pieza es y el resto no. Entonces, son factores terminológicos, pero son importantes. Bueno, aquí ya hemos hablado de estas dos fotografías, una la de datación y otra la de identificación de artista. Y en este punto pues entramos en el tema de los grados, de las designaciones que la Asociación para la Preservación de la Armadura Japonesa, en este caso la Nihon Katsububu Kenkyu Hozonkai, emite en la actualidad. Ven como pueden ver hay cinco grados, en rojo está indicado al que pertenece
esta pieza. Es en orden ascendente, la más baja es la última, la de abajo del todo, y la más superior es la de arriba. Hay 5, como digo, Jozón Sirio, que serían las obras dignas de conservación y apreciación. Kicho Sirio, obra excelente tanto para apreciación como para referencia. Tokubesu Kicho Sirio, obras de gran importancia. Las Kosu Tokubesu Kicho Sirio y las Yuyo Bunka. Las Yuyo Bunka son piezas que ya tienen un nivel y un estatus, lo que he dicho, equiparable a un bien de importancia cultural. No es un bien de importancia cultural porque no tiene esa designación por el gobierno, pero a nivel técnico y cualitativo está en esos niveles. Son piezas con las que se puede comerciar y son piezas que pueden salir de Japón. Sí, obviamente, pues se pueden pagar las cifras que llegan a alcanzar. Estos grados, estas designaciones, son muy interesantes en el sentido de que legitiman la pieza y conceden estos grados de excelencia, que además es muy significativo porque el obtenerlos, ya obtener un grado es difícil, pero ir escalando en la concesión de estos grados es muy difícil, porque de uno a otro no es cuestión de que sea un poquito más excepcional, no, es exponencial. Es decir, alcanzar un tercer grado ya es una cosa muy grande. Todo lo que sea de esos 3 últimos grados estamos hablando de piezas excepcionalmente importantes, como bien indican las designaciones que da la asociación. En espada, pues sucede exactamente igual. En espada hay 4 grados, pero bueno, el mecanismo es exactamente el mismo. Y como digo, la pieza del museo tiene este documento en el tercer grado de relevancia, que es un grado ya muy excepcional. Estos son 2 ejemplos de armadura ya del linaje de Nobuie, del primer Nobuie, que es uno de los maestros mejor considerados en toda la historia. Estas son armaduras del siglo XVI, este Nobuie es del siglo XVI. Vemos que son 2 piezas completamente distintas, aunque están hechas por la misma mano. La de la izquierda la he solucionado, la de Israel Museum, porque en tipología es exactamente igual a la pieza del Museo de Zaragoza. Es una coraza de doble construcción de Angaedo, en la que se diferencia la zona superior de la coraza en una tipología de placas denominada Iyo-Sane, que rematan en semicírculos. Y la parte inferior, de la mitad para abajo de la armadura, es otra tipología de placas, Kiriske-Kozane, que se denomina, que son como unos dientes de sierra, con diferentes técnicas de trenzado del textil. Sugake-Odoshi, la parte de arriba, que es un trenzado en cruz, y Kebiki-Odoshi, que es la forma más refinada de trabajo en el trenzado del textil de unión de placas, que es como una especie de puntos que se van sucediendo para la unión de las placas. Y a la derecha es otra armadura también de Nobuie, en este caso una tipología completamente distinta. Esto es una armadura de un nivel enorme, es una armadura que se ha vendido este año en Christie's, en subasta, que la tipología es una tipología que se denomina Uchidashi, que es una gran placa de metal trabajada como cuando se repuja el cuero desde el interior. Se van creando relieves. En este caso creo recordar que era un dragón. Y esto es una armadura de una gran riqueza que con total seguridad perteneció a algún daimyo, a algún gran señor, dada la magnitud del trabajo y la excelencia que aglutina. Esta armadura, si no recuerdo mal, se cerró en $250,000 este año, en precio de martillo, y bueno, pues que con los demás gastos derivados sería bastante más, una absoluta delicia que nos hace entender la importancia de este maestro. No en vano, Nobuie, el primer Nobuie, este Nobuie del siglo XVI, es uno de los denominados Sansaku, los 3 grandes maestros
de la historia de la escuela a la que pertenece esta armadura. Entonces, y por ende, siendo una de las escuelas más importantes, a uno de los mejores artistas de la historia. Otra de las particularidades y de los aspectos inéditos que esta pieza atesora es esto que aquí recopilo en esta diapositiva, y es que cada una de las partes que componen esta armadura que ha adquirido el museo tiene una bolsa de tela perfectamente identificada para guardar y conservar, cuando está almacenada la armadura, cada una de las partes que la componen. La bolsa destinada a guardar la coraza pues se señala como yoroi, la del cabuto pues con el distintivo de cabuto, la del mempo con en fin, cada parte tiene estas bolsas. Yo en más de 25 años que llevaré dedicado al estudio, coleccionismo y a ejercer como profesional de anticuario marchante de arte japonés, es la primera vez que me he encontrado una armadura que conserve, que primero que tenga, porque esto no es una práctica que fuese generalizada, no todas las armaduras tenían estas bolsas y se han perdido y no nos han llegado, no, esto era una rareza. O sea, encargar esto ya era una rareza. Y que se conserven todas estas bolsas para cada una de las piezas es algo extremadamente difícil. Yo en más de 25 años es la primera vez que lo he visto, por lo tanto, pues es un factor diferencial que atestigua la importancia y el orgullo que el propietario de esta pieza tenía por su armadura. Y luego lo que ven en pareja son las bases de las cajas de almacenaje de la armadura. Esto es algo que obviamente en exposición no se puede ver porque las propias cajas se utilizan para exponer la armadura en posición sedente. Hay unas escrituras, unas caligrafías, que nos dicen una fecha y nos dicen una procedencia. Y esto también a nivel documental es algo excepcional. La fecha que aparece en las cajas no se corresponde con la fecha de producción porque no se trata de una referencia de producción. Es una fecha de uno de los herederos del clan que recibió esta armadura y con orgullo quiso dejar plasmado el momento en el que él la tuvo y su procedencia y orgullo de pertenencia a ese clan. La fecha que aparece es el mes 11 del primer año de la era Keijo, que es 1865. Estamos hablando de 100 y pico años después de la producción de la pieza. Hay que tener presente que estas armaduras, bien fuesen producidas en el siglo XIII, XIV, XV, XVI, se iban heredando. Era el orgullo de la familia en muchos casos y eran piezas que iban de generación en generación y se conservaban por el altísimo valor que atesoraban. Y en este caso, este personaje, un samurái del clan Hori, que ahí lo especifica, quiso dejar su impronta en esta pieza con el encargo de estas bolsas y dejando reflejado en esta inscripción que fue en el año 1865 cuando él fue propietario de la pieza. Y bueno, un poquito desglosando cada una de las partes que la componen, aquí con otras magníficas fotografías de Omar. En la parte de la izquierda tenemos lo que es la coraza, que como he comentado es de una tipología denominada Dangai-do, que es doble construcción, las placas semicirculares en la parte posterior, las placas en forma de sierra en la parte inferior. Otro matiz muy significativo de la calidad y el refinamiento de esta pieza es que el lacado de las placas de la parte superior es una técnica de urushi, laca japonesa matizada llamada tataki nuri. En la fotografía ya se aprecia perfectamente por su gran
definición y calidad, pero luego cuando puedan contemplarla físicamente es un matiz que pueden apreciar y verán la complejidad que lleva. En el centro tenemos una media máscara, un menosita, un mempo media máscara, con un gran bigote y una perilla. Este tipo de máscaras, como digo, a nivel práctico y funcional eran muy limitadas, simplemente eran atributos de infundir temor y de presencia. Y a la derecha el cabuto casco es otra de las partes más emblemáticas y más significativas de una armadura. De hecho, actualmente se colecciona y se atesoran en las colecciones cabuto de forma independiente, tanto como una armadura completa o incluso más. De hecho, sobre todo a partir ya del siglo XVII, siglo XVIII, hubo maestros que se especializaron únicamente en la producción de cabuto y no hacían más partes de armadura. La escuela Sao Tomé es una de ellas y tiene algunos de los ejemplos de cabuto más excepcionales que existen, y algunos cabuto pueden llegar a cifras que pueden superar a muchas armaduras en niveles estratosféricos. En este caso es un cabuto, una tipología que se denomina Hoshi Kabuto, que vuelve a los modelos de esos periodos que antes comentaba, de Heian y Kamakura. Es un cuenco que está formado por gajos. Al final el fundamento de estos cuencos es el que podría tener una cúpula, diferentes gajos que confluyen en una zona, en la parte superior, que se remata con una pieza denominada Tejen no Kanamono, que también es un elemento significativo y muy detallado de la pericia de los armeros y de los artistas que confeccionaban estas armaduras y estos kabuto. Además, el Tejen no Kanamono es una pieza muy útil a la hora de determinar muchas veces la cronología de un kabuto. Cuanto más básicos, anteriores son en el tiempo, cuanto más complejos, más avanzados son en el tiempo, y sobre todo, incuestionablemente, se ubican dentro de lo que sería el periodo Edo, en el que es la explosión de estas artes a su extremo refinamiento. Así que les recomiendo luego, cuando vean la armadura, que se fijen en esta zona. Como digo, es la zona de aquí, del centro del kabuto, el Tejen no Kanamono. Este es un kanamono de 8 piezas de diferentes metales, perfectamente tallados, labrados en diferentes estilos. Y en sí mismo es prácticamente una obra de orfebrería, solamente esa pieza. Y aquí tenemos lo que se denomina sangu. Sangu es 3 piezas, son el conjunto de la protección del brazo, kote, la parte de protección de la baja de la pierna, tsune, y el faldeyin que protege los muslos, haidate. Como decía, el conjunto del sangu muchas veces también nos sirve para determinar si una pieza ha sido aparejada o pertenece toda a la misma procedencia. Tanto el textil como la cota de malla que suelen llevar tienen que tener una sintonía, tienen que ser iguales en la tela que utilizan, y el anclado de cada una de las argollas que conforman la cota de malla tiene que ser igual en cada una de las piezas. Hay como una docena o más de formas de unir las argollas de la cota de malla, unas en cruz, otras en diagonal, en fin, diferentes formas técnicas de hacerlo. Son detalles muy pequeños, pero muy esclarecedores de la procedencia y de la mano del artista que lo ha trabajado. En el tema del kote, bueno, ahora nos centraremos en la siguiente diapositiva. El tema del kote, en este caso, que es la protección de los brazos, vemos una vez más la inconfundible mano del linaje de Nobuie. Nobuie, junto con otro artista del siglo XVIII, también de la escuela Myochin, Myochin Mune Akira, pueden ser considerados 2 de los mejores maestros del metal en armadura. Y eso se refleja en este caso, aunque no es este Nobuie, pero si es un descendiente, se ha transmitido esta pericia y esta destreza en el trabajo del metal. Como podemos ver, en esa zona del antebrazo está formada por 3 placas de blindaje, que es un absoluto alarde de destreza, con ese trabajo repujado del metal, emulando la musculatura del antebrazo,
Las bisagras que unen cada una de las placas son en forma de mariposa, no es una bisagra corriente que podría dejarse de forma burda y tosca trabajada. Se ha tomado la molestia de hacer ese detalle preciosista. Esto es algo que se repite en la protección de las piernas, aunque en este caso no se aprecia del todo bien por las cintas, por los gimos que sirven para atarlas y ceñirlas a la pierna. Igualmente tiene esos alardes en la decoración, pero se ve perfectamente que es un trabajo de una destreza del metal fabulosa. Y luego, como detalle también, en la parte alta de esta protección de la pierna pueden ver una especie de textil, de tela, con unos hexágonos pequeños. Esto quedaría una vez puesto, vestido aproximadamente en la zona de la rodilla. Esos hexágonos no es una tela corriente. Dentro de cada hexágono hay una placa metálica con forma hexagonal que sirven de complemento extra para el blindaje, por si había algún ataque a esa zona de la rodilla, pues que esa tela no fuera atravesada y quedase perfectamente protegida. Siempre en una armadura hay zonas y puntos de debilidad, pero en estas armaduras de gran importancia pues siempre se buscaba mitigar esos puntos débiles utilizando técnicas, en este caso, pues que a la par que son una delicia en lo decorativo y en lo técnico, pues en lo práctico también tenían una función. Dos imágenes aquí del cabuto, que como digo, pues está realizado a imagen de los grandes modelos del periodo Kamakura. Aquí podemos ver de una forma un poquito más clara ese tejen no kanamono, ese trabajo de orfebrería en la zona de la cúspide del cabuto. Y bueno, esa composición a base de diferentes placas que confluyen en la zona central. Aquí he seleccionado esta imagen. La primera, bueno, es de la parte de la protección de la pierna que ya hemos visto y he comentado anteriormente, pero la de la derecha es una zona que no van a poder ver, porque es la zona del interior, de la coraza. Y nos llama la atención que en una zona no visible, porque no va a ser visible ni en exposición, ni cuando alguien la vista, lleve ese acabado preciosista de cuero dorado. Esto, bueno, tiene dos explicaciones. Una lógica es esta sintonía de extremo lujo y refinamiento material que la pieza aglutina, pero hay otra que es práctica, o al menos se nos presenta como práctica, y de la que hay referencias escritas, no concretamente de esta armadura, pero sí de la técnica, a nivel histórico. Y bueno, pues se la voy a contar porque es extremadamente interesante. Existe un registro denominado Goyo Nai Tome Cho, que es un protocolo oficial del siglo XVIII de un oficial, Arisawa Takesada, 1682-1739, que fue un científico militar del feudo de Kaga. El feudo de Kaga es uno de los feudos más ricos y que históricamente ha proporcionado algunas de las mejores armaduras a la historia de Japón. Entonces allí pues, hay una transcripción de una descripción entre este Arisawa Takesada y Maeda Yoshinori. Maeda Yoshinori fue un daimyo, un señor feudal del clan Maeda, que es un clan extremadamente poderoso y muy célebre dentro de la historia de Japón, en el cual este gran señor le dice a Takesada que él no quería que su armadura tuviera un interior lacado en dorado, que era un dispendio y que había que recortar gastos, que él quería un lacado en negro, que es más económico, una zona en la que no se va a ver, y bueno, pues ¿para qué necesidad hay de hacerlo en dorado? Entonces, claro, bueno, era un feudo grande y rico, pero también pues, tenía muchos gastos. Entonces, el señor feudal pues, miraba por la
bonanza económica del clan. Pero Takesada le respondió que según la transmisión y en el feudo de Kaga, el dorado ayudaba a que la armadura se mantuviese más fresca en verano. Una suerte de recurso para la termorregulación. Pues yo no sé científicamente qué base podría tener esto, si al ser un acabado metálico pudiera proyectar el calor corporal, no lo sé, pero le decía que no podía ser y que tenía que llevarlo para su comodidad y su confort cuando viste la armadura en verano, y que además es el distintivo de los armeros de Kaga desde que existen, y que no solo se hacía en el interior de las corazas, sino también se hacía en el interior de los kabuto, de los cascos, que es otra de las zonas de mayor concentración de calor. Bueno, al final es interesante porque es una referencia escrita del siglo XVIII. La funcionalidad de esto, pues no sé hasta qué punto es comprobable y cierta, pero lo que sí es cierto es que es un claro ejemplo de suntuosidad y de reflejo de poder y de potencia económica. Y para terminar, pues una serie de fotografías, sobre todo pues hacer especial hincapié en las del centro, esas dos banderolas, que no se van a poder ver hoy, pero bueno, con el tiempo sí se podrán ver. Son estos estandartes que he comentado a colación de la armadura de Sakakibara Yasumasa que hemos visto antes. Vemos la foto de la armadura por la parte trasera, vemos otro estandarte diferente. Aquí estaríamos hablando de los centrales, serían los Sasimono, que es los que antes he identificado con ese símbolo de ese general. Estos estandartes irían en un mástil, en los que se podrían llevar bien en la armadura o bien los podría llevar un sirviente, un escudero. Y el que vemos colocado en la armadura, que en este caso sí lo presenta abajo en la exposición, es el umajirushi, que es el distintivo de autoridad, que podía portarlo el general a caballo, a pie o simplemente no llevarlo al lado, o que lo pudiera llevar otro sirviente. Este tipo de estandartes, sobre todo los umajirushi, hay de infinitas tipologías, variantes, modalidades, unos más grandes, otros más pequeños, unos como grandes penachos con plumas, otros como el que hemos visto en forma cónica dorada. En este caso se limita a ese cono invertido en el que se ubican tres banderas con los colores que se repiten como en el del Sasimono. Esos 4 grabados ukiyo-e que he seleccionado pues hacen referencia a generales que llevan estos Sasimono y estos umajirushi, y también los atributos de mando que podemos ver en la armadura del gunsen y el saihai, que son ese abanico y esa especie de plumero que lleva en la mano izquierda. Son los bastones con los que un general, desde su posición, decía quién tenía que entrar en batalla, quién no, dar las órdenes de retirada, de acción, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí la presentación de la pieza. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues será un placer. Bueno, yo ahí eso es un tema que cedo la palabra a Isidro por si él quiere. Sí. Sí. No, bueno, eso es igualmente cuero lacado en dorado. Es la misma referencia. La diferencia entre el interior y esa parte que la van a poder ver en la armadura, que esa sí es visible, es la misma técnica de utilización del dorado, del lacado dorado, y en el caso de la protección de la pierna, como es una zona visible, es un cuero incluso repujado, con figuras de dragones y motivos florales.
Sí, no, es una parte de cuero, y en este caso, como es una zona visible, aparte del lacado en oro, lleva un repujado con figuras, con iconografía. Sí. Esto es una idea que se me ha ocurrido. Yo soy sanitario de emergencias. Tenemos unas mantas térmicas que por un lado es plateado y por otro lado es dorado. Sí. Entonces, dependiendo de qué lado se usa, te protege contra el frío o te protege contra el calor. Pues por ahí irán los tiros, claro. Sí, es. Yo digo que hay una referencia histórica que lo comenta y bueno, pues creo que puede tener esa base, como bien indica. Sí. ¿Cuánto pesaría la armadura? Dependiendo. Una armadura de este tipo puede rondar los 30 kilos. Puedes tenerlas de hasta 40, si son de estas tipo Uchidashi que llevan una placa de metal. Al final todo se reduce al blindaje. En el tema de armadura tienes de placa de hierro lacada, las Nerikawa Yoroi, que son piel endurecida lacada, y luego tienes los modelos que también son en hierro, pero son placas enterizas para la zona de la coraza, de Uchidashi, que por motivos obvios de tener más cantidad de metal, son más pesadas. También hay que tener presente que este tipo de armaduras, sobre todo ya en este contexto, en este periodo, no se usaban en la cotidianidad. No había batallas, no había guerras ya. Prácticamente era marginal la guerra que hay a partir de 1600, sobre todo 1630. En el periodo empieza en 1603, pero hasta 1630-40 todavía hay una serie de revueltas en las que se tiene que intervenir. Pero a partir de ese momento el uso de armadura de forma funcional para la guerra queda prácticamente extinto. Solamente es un símbolo de estatus y de poder. Y cuanto más riqueza material, más estrambótico, más refinado, más materiales extraños y exóticos se incluya, más ostentación hay. De hecho, esta armadura también presenta en la zona del Mabisashi, que es la visera del kabuto, una pieza que lleva en la zona donde se portaba la espada, que se llama goshiate, que también es una rareza verla. Hay una serie de implementos de piel policromada, de cueros, que eran materiales que a estos grandes señores, a estos grandes samuráis les llamaban mucho la atención porque eran materiales que entraban a través del puerto de Dejima por la Compañía de Indias Orientales de los holandeses, cuando se quedaron con el monopolio del comercio en Japón, después de que fueran expulsados españoles y portugueses, y traían estos paños y estos materiales que no eran conocidos y eran extremadamente caros. Era producto de importación extremadamente caros, solo al alcance de los más potentados. Y todos estos implementos y todas estas rarezas en lo material que podamos encontrarnos en una pieza, en una armadura, denotan eso. Dicen, aquí hay mucho nivel. Esta persona tiene capacidades económicas. Hubo también a colación, bueno, de esto ya de la ostentación y el lujo y este baile de mostrarse en el baile social como una persona de la élite, que se llegó a competir entre la nobleza guerrera de cuna y la emergente burguesía, que a nivel económico muchas veces era mucho más pudiente, sin ser de clase noble, era mucho más pudiente que, ya no digo que un samurái de grado bajo, porque no sé si habrán visto típicas películas de estos dramas de época, los Jidaigeki, que se ven japoneses, en las que se ve a un samurái que no tiene ni para comerse una rata. O sea, que es que su estipendio no llega ni para mantener a la familia. Es un noble, eso es un samurái. Cualquier samurái es noble. Pero cualquier comerciante y cualquier burgués podía llevar en su faja, en su obi, un elemento decorativo suntuario que valía más que el estipendio de ese samurái durante 10 años. Entonces, claro, era la forma del que no era noble de competir en ese baile social de clases con la nobleza.
Entonces, se convirtió al final, lo práctico pasó a un segundo plano, con respecto a lo económico. Entonces, bueno, pues eso se ve en la armadura, si se ve también, armadura los burgueses no podían llevar, espada tampoco podían llevar, sí podían llevar espadas cortas, porque aquí esto también es un matiz importante. Un comerciante, un no samurái, podía llevar una espada corta, pero jamás podía llevar una espada larga. El daito, soto, espada larga, espada corta, era símbolo inequívoco e incuestionable de estatus de casta del samurái. Un comerciante podía llevar una espada corta, que valiese un dineral, con una montura que valiese un dineral, pero jamás podría llevar una espada larga, porque eso estaba reservado a la casta samurái. De hecho, la caída de la casta samurái en 1876 es significativo la prohibición que se hace. Es el decreto Haitorei que impide ya portar espada larga. ¿Por qué se ciñe a impedir portar espada larga? Porque es el símbolo de clase. Y ya el samurái, como clase, ha perdido el privilegio. Esa es un poco el enfoque de este periodo Edo. Iba a preguntar si el samurái de ese nivel no portaba nunca arco, o sí. Podría llevarlo, pero en este periodo ya como pasatiempo. El tema ya de la práctica guerrera en el periodo de esta armadura estaba prácticamente a nivel de batalla. Había escuelas de artes marciales, de espada, de lanza, de alabarda, de arco, y eso ya entra en el contexto del bujutsu, de las artes marciales samurái, y seguramente fuese una persona instruida en tiro con arco y en esgrima. Pero a nivel de llevarlo cuando vistiera la armadura, no, porque en este contexto ya sería solamente a nivel ceremonial. ¿Y ahí entonces ya no portaría la katana larga tampoco? Sí. Sí, el uso de espada larga hasta 1876, que se regula por ley, que es el periodo ya de la llegada de los estadounidenses a Japón, la obligación a abrirse al mundo, a comerciar. El inicio de la revolución Meiji, en el que ya la figura del emperador quiere otra vez imponer el gobierno y retirar el gobierno de los shogunes de la aristocracia guerrera como los gobernantes. Hasta ahí está la espada, permitido el uso, y además es el símbolo diferenciador del estatus de clase. ¿La tenemos o no? ¿El qué? Aquí, en el... Eso yo creo que todo se andará. Yo sí, en mi página web, si entran, podrán ver ejemplos de mucho nivel, además, y de gran calidad de espadas. Me llama la atención con lo bien protegidos que van, con punta de malla, con coraza, etcétera, el tema de los pies, que van con sandalias. Bueno, el tema de los pies... Hay diferentes, aquí pues bueno, porque no es una zona, sobre todo ya en este punto, pero sí es cierto que generalmente llevaban el waraji, que es la sandalia esta de cáñamo, con un tabi, que es el calcetín este, pero en estos niveles había zapato blindado, y en algunos ejemplos, y también utilizaban un tipo de calzado que se denomina kegutsu, que es de peludo, es piel de oso generalmente, curtida, y bueno, pues ahí la protección pues ya cambia. Pero sí, lo más generalizado es el tabi, dependiendo del nivel, pues un calcetín mondo y lirondo, o ya otros con una tela brocada, más historiada, y luego el waraji, la sandalia. Y luego el cuello, porque si se quitaban el mempo, también se quitaban Sí. la protección del cuello. Sí, también luego había luego en otro tipo, en ese tipo también de armaduras, en otras tipologías, hay otra pieza independiente que se llama nodowa, que es un protector de cuello único, solamente para esa función. Pero es igual, eso está reservado solamente a los de arriba. Sí. ¿Cómo de común era el metal en las armaduras japonesas? Más o menos, ¿a partir de qué época se empezó a utilizar más metal que, por ejemplo, cuero?
Desde el principio. En esto muchas veces hay quien dice, no, las primeras armaduras eran de madera, eran de... Hay algunos ejemplos muy escasos de algunas piezas de ascendencia, sobre todo coreana, que sí se trabaja en la madera, pero ya desde el siglo V, VI, que entran los tanko, que se denominan, estamos ya en terreno historiográficamente de tema arqueológico, de piezas arqueológicas, es metal. Generalmente eran piezas enterizas, como una especie de barril, de tonel, de metal. Y ¿Una armadura bruñida de los romanos que era una pieza completa de metal? bueno, similar. La mejor referencia, pues te digo, es como un tonel, un pequeño tonel que cubría el cuerpo y se ceñía por la parte trasera, pero era una pieza de metal de bastante espesor. Pero es desde el principio. Desde el principio. Se me imaginaba las armaduras ligeras como típica armadura de cuero con remaches en metal o tiras más finas, no una placa o de metal. Hay, como digo, hay tipologías, pero no es algo que se deba ceñir a lo cronológico. Hay muchas armaduras con blindaje en piel endurecida lacada, que te las puedes encontrar en el siglo XVI, XVII, XVIII sin problema. No es una cuestión de cronología, es cuestión más de estilos, de modas también, y de que alguien quisiera llevar una armadura más liviana, porque al final estás hablando que una armadura completa en metal, puedes hablar de esto de 30 a 32 kilos, en piel a lo mejor son 15 o 16. Sí, pero una armadura completa. Sí, no, claro, al final esto es se reduce al tema económico, al dinero que cada uno pudiera tener. Estás hablando que en estos niveles de excelencia es algo que se ciñe a figuras, a un núcleo muy reducido y muy selecto de grandes señores y samurái de alto rango con un alto estipendio. Ten en cuenta que hay tasaciones de armaduras, son muy escasas. En el tema de espada tampoco es que se prodiguen demasiado, pero hay tasaciones de época, de clanes especializados o de especialistas, como el que he mencionado, de este clan que tenía esta conversación con el señor del tema del dorado. Tasaciones que hablaban de piezas de 200, 300 o 400 monedas de oro. Esas monedas de oro es lo que equivale a un río, que es una moneda que equivalía a un koku. Un koku es la cantidad de arroz que necesitaba una persona para vivir un año. Hazte la idea, 400 monedas, 400 personas podrían vivir un año con lo que costaba una espada o una armadura. Entonces, te puedes hacer a la idea del nivel y la exclusividad y el lujo que esto aglutinaba. Quería preguntar, ¿existe alguna documentación de técnicamente cómo se realizaban las lacas de esas placas metálicas? ¿El lacado? Es que yo, por lo que entendía, para lacar hace falta una humedad. Sí. Entonces, el metal, Sí, y además eso se sigue haciendo. O sea, las técnicas de lacado que se utilizan en la actualidad. ¿Yo he visto en madera o en madera? Sí. Lo bueno de la laca es que es un material extremadamente versátil y es aplicable a prácticamente todo. ¿Pero cómo lo ponen en el metal sin que se corroa? La laca es una savia de una planta. Es el Toxicodendron verniciflua, me parece, ahora si no me falla la memoria, el rusi. Ahora dicen que es el Rus verniciflua, antes era el Toxicodendron. El anterior. Bueno, es la savia de un árbol y paradójicamente, como bien ha apuntado usted, seca en humedad. Y se dice que nunca termina de secar, aunque es extremadamente dura. Se dice que nunca se termina de secar. Y la aplicación es simplemente por procedimiento, la base en la que se va a aplicar, bien sea madera, metal, etcétera, incluso plástico actualmente y resina. ¿Pero se da algún tipo de imprimación previa? Hay diferentes tipos de laca, cada una prevista para cada una de las fases
en las que se tiene que aplicar un lacado estándar de una pieza, de una placa de blindaje, de una vaina, de una espada. Lleva un mínimo de 40, 50 capas. Puede llevar hasta 300 capas. ¿Hay documentación de...? Sí. De hecho, las técnicas que se utilizan actualmente son las que se han utilizado siempre. Y precisamente hoy en Madrid, en la Universidad Autónoma, está dando una conferencia sobre el lacado japonés Murose Sensei, que es un tesoro nacional viviente del lacado, que no sé si vendrá a Zaragoza en breve. No. Bueno, pero las técnicas que se utilizan actualmente son las que se han utilizado desde tiempos inmemoriales. Además, el tema del urushi, si no me falla la memoria, creo que hay piezas de hace 18.000 años de antigüedad. 18.000, me parece. Y son técnicas prácticamente idénticas. A ver, cambia el tema del instrumental, en fin, siempre hay avances, pero en lo esencial, no quiero patinar con la fecha, pero me suena, o sea, que es algo muy, muy antiguo. ¿Alguien más? Sí. Preguntarte tu valoración, no es directamente sobre armaduras, sino sobre sus portadores, los samuráis, y a raíz de la polémica que hay desde hace un año o dos hacia aquí del samurái negro, este tal Yasuke. Una pregunta un poco crítica. No, es interesante. Historiador, por saber un poco, a raíz de esto que has dicho que hay creencias un poco distorsionadas. Sí, y en estas hay muchas, sobre todo porque además son temas controvertidos. Y bueno, no es mi intención, porque no es el motivo, pero aquí, como en prácticamente todo, las opiniones... A ver cómo lo digo. Es que no. Bueno, las opiniones van en función, generalmente, de nuestras creencias o afinidades, muchas veces, en lo político. Es un tema que no quiero tampoco profundizar, pero yo creo esto porque pienso esto. No, mire, la historia no es yo creo esto porque pienso esto. La historia lo que es y las referencias son las que hay. Yasuke fue un samurái al uso, como pudo ser un samurái de nacimiento, de cuna, de estatus, en mi opinión, no. ¿Tuvo el nombramiento de samurái por Nobunaga Oda? Sí. Pero al final, Yasuke era un protegido de Nobunaga, incluso llegó hay teorías por ahí que yo no sé con qué base, porque no las he visto referenciadas en un sitio, que incluso hasta decían que por motivos de homosexualidad. Era un señor físicamente portentoso, exótico. Japón no se había visto una persona de raza negra jamás. Entonces, claro, para ellos era como un exotismo, algo físicamente portentoso y extremadamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Nobunaga dijo: tú, mi guardaespaldas, toma, espada. ¿Qué ocurrió con Yasuke cuando Nobunaga desapareció? Se perdió en el olvido. Se dice, no, a Yasuke le dieron feudo, a Yasuke le dieron honores. No. Cuando Nobunaga Oda desapareció, yo creo, si no recuerdo mal, que Yasuke, porque fue con Balignano, me parece, con quien llegó a Japón, con Balignano, el italiano, me parece que fue con Balignano, se le devolvió y acabó fuera de Japón, no sé si por Macao o por algún sitio de estos por donde había llegado con la expedición jesuita con la que llegó. Entonces, ¿tuvo el tiempo en el que estuvo como protegido de Nobunaga esa condición de samurái? Sí, la tuvo. Pero ¿fue el primer samurái extranjero con todo lo que conlleva y todo el tratamiento de un samurái de casta con feudo, familia, apellido, mon? No fue así. Luego ya cada cual pues
puede tomarlo como quiera. Pero la historia al final tiene también su método científico, sus referencias escritas, y las conjeturas, pues conjeturas son. Y lo que cada uno quiere que sea no es lo que tiene que ser. Es un poco pues, ponderar y poner en su justa medida lo que la historia nos dice y simplemente, ni más ni menos. No... ¿Se conserva alguna pieza de la armadura de este gigantesco comparado con estas? De Yasuke, que yo sepa no. Que yo sepa no. No. Sí, dígame. Una curiosidad sobre los kabutos. ¿Llegó a haber alguna influencia occidental? Por una parte, porque aquí pensamos en una cimera real y me viene a la cabeza dragones, osos, águilas reales y cosas de estas, pero cuando ves kabutos de normal lo que ves son sepias, calamares, incluso antes hemos visto un cangrejo, no sé qué, si era un anicona. Sí, un cangrejo, cani. Cani que se llama. Entonces, ¿esto venía por el linaje o estirpe de la que venían? ¿Lo elegían ellos por la valentía del cangrejo o lo que sea? Sí, bueno, sí, generalmente todas estas iconos... A ver, Japón es un archipiélago, y como archipiélago rodeado de mar, pues la figura de los animales del océano es omnipresente, y hay mucha relación en la iconografía japonesa de diferentes animales marinos que son utilizados, pulpos, calamares, cangrejos, langostas. Hay kabutos con unos... Esto se llama maedate, estos emblemas frontales que van en los kabuto se llaman maedate. En este caso es un cangrejo, porque el cangrejo pues, es una figura que aparece bastante en la iconografía y tiene unas atribuciones de valor y, en fin, en este caso obedece a eso, y que además pues el diseño que se ha elegido aquí es muy, en mi opinión, muy afortunado, muy llamativo. Y bueno, pueden aparecer en esos maedate que digo blasones familiares con el distintivo del mon familiar del clan. En el de la derecha es un maedate de estilo kuwabata, que se llama, que es como el de la armadura que podemos ver abajo, que es una abstracción de los cuernos del ciervo, un animal sagrado, muy sagrado. Si alguien ha ido a Japón, en Nara, habrá visto los típicos ciervos que te roban la comida y todas estas cosas. En la de aquí, además, en la parte central, no sé, aquí lleva un dragón. Un dragón pues es un animal que es el coraje, el valor, la fuerza. En la del museo, pues en vez de llevar la zona al centro un dragón, lleva un ken, que es una espada de doble filo, destinada generalmente a temas ceremoniales. En fin, todo obedece a una simbología, y la utilización de estos animales marinos, pues básicamente es por la idiosincrasia del país, de ser un archipiélago y estar rodeado de mar. ¿Y ahí sería más elección, dijéramos, de la persona que encargaba el kabuto o inspiración? Sí, al final el gusto personal, los modismos y todas estas cuestiones se miraban mucho, y más en este periodo que digo que antes he mencionado, que surgió esta corriente del dandismo. A ver, en las armaduras ya en ese momento pues eran residuales, pero en la ropa, en los complementos de una espada, la montura de una espada lleva muchos complementos con diferentes iconografías. Se tenía todo esto muy presente y se utilizaban decoraciones a base de polvo de oro maquillé, se utilizaban estos tipos de animales y estas iconografías que todas tenían un significado. De nada. Dime. En este caso, como he dicho, es una abstracción, es un reflejo, una similitud con los cuernos del ciervo, que es un animal sagrado. Entonces, bueno, es una simbología, es algo que hace alusión a lo místico, a lo sagrado, a la veneración que se tiene a un animal. Igual que están los cuernos, pues hay muchos otros motivos que pueden hacer también referencia tanto a lo místico como a valores o a virtudes y cualidades que podrían representar al samurái, o que el samurái que llevaba esa armadura se sentía identificado con esos valores de fuerza, de vigor, de lealtad, etc. Muy bien, Antonio. Gracias. Muchas gracias.